Acompáñeme con sus Biblias. Vamos a leer el versículo 4 del capítulo 5 de Amós. Amós capítulo 5, verso 4 es uno de los profetas menores, está un poco antes del Nuevo Testamento, es un librito pequeño. Verso 4 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel hoy? Yo. Ahí puedes poner tu apellido. ¿Está bien? Ahí la casa de... ¿Cómo te llama tu apellido? Méndez. ¿Y el tuyo? Martínez. Lobos. Ahí entonces usted dice a la casa. Eso quiere decir a la familia. Así dice Jehová a la familia. Yo digo de los Acosta. Usted ponga su apellido. Y después yo digo a la casa del avivamiento. Y dice esto el Señor: buscadme y viviréis. Buscadme. Estaba adorando a los demonios. ¿Y qué iba a recibir? ¿La paga de Dios? No, la paga del infierno. Pero Dios le dice, en medio de todo eso, le dice: pero ¿saben qué? Quiero decirles algo. Si me buscan, van a vivir. La sentencia se puede revertir, pero tomando el camino correcto. En el libro Segunda de Crónicas 26:5 está hablando de un rey que se llamaba Usías. Y este rey está en la categoría de los reyes que hicieron lo bueno, hicieron lo recto. Y entonces dice este versículo 5: y persistió en buscar a Dios. Persistió, digo conmigo, persistió. No era algo circunstancial, era algo continuo. Dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que era el sacerdote, el que guiaba espiritualmente, y entendido en visiones de Dios. Y en esos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Aquí dice cosas. Dice que si le buscamos a Dios vamos a vivir, aunque haya sentencia contraria. Pero también dice que si persistimos en buscar a Dios, no solamente vamos a vivir, sino que vamos a prosperar. No es solo salir del pozo, sino también ir más arriba hacia donde Dios nos quiere llevar. Encontré en las Escrituras que todas las personas que buscaron a Jesús con un corazón correcto se llevaron más de lo que buscaban. Te lo digo de vuelta. Vi en las Escrituras que todos aquellos que lo buscaban a Jesús con un corazón correcto no se llevaron solo lo que estaban buscando, sino que Dios los sorprendió con más de lo que ellos buscaban. Te leo uno de los pasajes de las Escrituras y es de una mujer que tenía una enfermedad por 12 años. Lucas capítulo 8, verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía. Aparentemente era una mujer acaudalada, una mujer que tenía recursos, pero a causa de su enfermedad se empobreció. A causa del flagelo que tenía, de este flujo de sangre, buscó, viajó, hizo todo y gastó todo lo que tenía. Quedó en la ruina y aún así, dice, ninguno había podido curarla. Entonces ella se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Mateo dice que ella pensó y dijo: si yo tan solamente toco el borde de su manto, seré sana. Ella lo buscó a Jesús entre la multitud. Habían miles que lo apretaban, miles. Y ella se metió ahí entre medio con su dolor, con su enfermedad, con su aflicción. Dijo: si ya solo yo lo toco el borde de su ropa. La unción que está en él, el poder de Dios que está en él, el Espíritu de Dios que está en él operando para sanidad, va a venir y me va a sanar. Su fe era tan impresionante que ella ni siquiera pidió una cita. No dijo: yo necesito hablar con usted, le quiero contar mi problema. ¿Tiene 45 minutos para regalarme? No, ella dijo: si yo solo toco el borde de su manto. Lo buscó
con fe. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, para variar, Pedro fue el primero en hablar. Y dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Qué espectáculo, cómo la gente lo quiere corregir a Jesús, ¿no? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado diferente. No me apretó, no me empujó. Alguien me tocó porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Cuando la presencia del Espíritu Santo fluye a través de un hombre o una mujer de Dios, sabes que está fluyendo. Es como una corriente. No es un toque de hola, ¿cómo te va? No, hay algo del Espíritu que corre a través del Espíritu que esa persona o ese hombre o esa mujer de Dios tiene. Y Jesús dijo: yo sentí que ese poder salió de mí. Y entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ahora la pregunta acá: ¿por qué es que ella fue temblando, temblorosa? ¿Por qué no quería que nadie se entere? Porque una mujer que tenía flujo de sangre era considerada como una leprosa. Nadie le podía tocar. Tenía que estar lejos. Si la mujer se sentaba en una silla, esa silla quedaba inmunda por unos días. Nadie podía sentarse ahí a causa de que una mujer con flujo de sangre se había sentado ahí. Obviamente no podía estar con su esposo, no podía estar. Imagínense, 12 años de discriminación, de tortura, pero había una pena de muerte si una mujer con flujo de sangre tocaba a un rabí. Así que ella, por tocarlo a él, podía haber sido, ¿por qué? Porque como que lo iba a contaminar espiritualmente. Y entonces ella dijo: yo vine para ser sanada, no para morir. Pero cuando Jesús lo declara, ella dice: no pudo quedarme escondida acá. Acá entre toda esta iglesia, entre toda esta gente, no pude quedarme escondido. Yo no quería que nadie me conozca ni que las cámaras me filmen, por Dios. Pero cuando ella declara y cuenta su testimonio y le dice por qué y cómo al momento había sido sanada, ella fue por sanidad. Pero Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella fue por un milagro físico. Ella fue para restaurarse, dejar de ser como leprosa. Y Jesús públicamente la declara sana. Públicamente dijo: esta mujer ya no está inmunda, pueden abrazarla, pueden disfrutarla, pueden sentarse donde ella quiere, está libre. Pero no solamente eso, que la hizo público, sino que le dio salvación. Ella ni siquiera fue por su salvación y le agregó un extra: tienes paz ahora. Cuando una persona se acercaba a buscar a Jesús, siempre terminaba recibiendo más. En el mismo pasaje sigue leyendo: y el jefe de la sinagoga, Jairo, tenía a su hija muy enferma y se fue a pedirle para que vaya y ore por sanidad. Pero resulta que mientras que Jesús escuchaba este testimonio, y él podía haber dicho: uy, cómo se me distrajo esta mujer, me distrajo, mi hija se está muriendo y esta mujer por esto. Y al momento le dicen: Jairo, ya no lo moleste más, se murió tu hija. Él se fue por sanidad. Si la hija se le hubiera muerto antes, capaz que nunca iba. Él se fue por sanidad. Cuando recibe esta tremenda noticia, a veces buscamos a Dios por algo, pero mientras que estás buscando a Dios te viene una noticia peor. Jesús en ese momento le mira y le dice: tu hija no está muerta, ella duerme. Y Jairo no salió corriendo, sino que lo siguió a Jesús. Cuando llegó a la casa, todos ya estaban llorando ahí. Jesús los echa todos afuera.
Solo entró con sus discípulos, 2, 3 de los más cercanos. Quedó ahí la mamá y el papá. Jairo se fue a buscar sanidad, pero recibió resurrección y un milagro de vida completa en la vida de su hija. No sé qué viniste a buscar esta noche, pero quiero decirte que cuando lo buscas a Jesús, esta palabra sigue viva y activa. Buscadme y viviréis. Siempre que buscamos a Dios, Dios tiene algo más. María Magdalena había sido liberada de 7 espíritus inmundos. Las personas que son liberadas de opresiones demoníacas no pueden tomarse vacaciones espirituales. Tienen que seguirlo a Jesús, hasta llenarse y seguirlo comprometidos, como ministraba hoy la pastora al principio. María Magdalena, cuando fue liberada de esos 7 demonios, ella lo siguió, era del equipo que le seguía y la acompañó. Fue una de las pocas personas que estuvieron delante de la cruz de Jesús hasta el último momento. Ella siguió. Quedó un discípulo, Juan, y 4 mujeres, es lo que nos menciona la Biblia. Pueden haber habido más, pero nos menciona las Marías y María Magdalena. No le siguieron solo por el milagro, le siguieron por más. Lo acompañaron, lo buscaron por más. Pasó el día de la sepultura. El domingo en la mañana, ella ya no fue a buscar un milagro, fue a honrar. Di conmigo, a honrar. ¿Puedes buscarlo a Jesús por un milagro? Puedes buscarlo y seguirlo a Jesús por lo que Él ya hizo, pero honrarlo es un nivel mayor. Y cuando ya no esperas nada, solo quieres darle gracias, solo quieres celebrar. Ya no tiene que ver por lo que Él va a hacer en el futuro, sino por lo que ya hizo Él en el pasado. Y entonces esta mujer se fue a honrarlo. Y cuando llegó a la tumba, resulta que en la tumba estaba la piedra había sido corrida. Ella entonces se va y le avisa a los discípulos, y Pedro y Juan vienen corriendo. Todo eso lo vas a ver en Juan capítulo 20, desde el 1 al 10. Pero luego que se van Pedro y Juan, ella se queda sola. Y dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas. ¿Ella qué fue a buscar? Ella fue a buscar el cuerpo de Jesús para honrarle. Pero Dios en ese momento le da una visión y ella ve ángeles. Y habían 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno en la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Porque en esa época las tumbas no eran como ahora, que uno los pone en el piso, se los ponía así en cuevas, echan la piedra. Y ahí ponían como una mesa en el medio y ahí ponían el cuerpo envuelto en telas, en sudarios. Y ahí los atendían por 3 o 4 días, le ponían especias aromáticas, le ponían kilos de especias y aceites, lo honraban y luego cerraban la piedra. Así lo hacían hasta que el cuerpo ya tenía olor, como el de Jairo, ¿se acuerdan? 4 días. Y ella por eso entra y mira, y ahí estaba la mesa, o estaba donde había sido el puesto el cuerpo, y estaba un ángel acá y otro acá. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí detrás de ella, mas ella no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo buscaré, yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro.
Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ella fue a buscar el cuerpo para honrarlo, y Dios le regala visión de ángeles, y los ángeles aún le hablan. Pero no solamente eso, mientras ellas todavía lloraba, Jesús se le para allá atrás, le habla por su nombre y le menciona. Cuando ella lo mira, dice: eres tú el que está vivo. Wow. Cuando tú le buscas a Jesús para honrarlo, Dios te abrirá el mundo espiritual. Visiones de ángeles. Pudo oír, aún ver, y le dejó una asignación. Fue la primera a la que Jesús le habla y le dice: ahora ve. No, pero esta era la endemoniada. Esta era la que tenía demonios, sí, eso era. Ahora es alguien que lo busca al Señor para honrarlo, y Dios le da una asignación. Ve y cuéntales que Jesús está vivo. Tres tipos de personas, pero cada una de estas tres, de flujo de sangre, Jairo, María Magdalena, fueron a buscar a Jesús por una razón, pero Jesús les sorprendió con mucho más. Al que está al lado tuyo, dile: búscale a Jesús, búscale y vivirás. Búscale y Él te va a sorprender con mucho más de lo que jamás te has imaginado. Pero aquí tengo todavía 7 minutos. Quiero guiarte un poquito más, porque no solamente Él nos sorprende, sino que en tiempos de búsqueda de Dios ocurren cosas. Y es importante entender el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos llegando a fin de este año calendario, este año que Dios nos profetizó y nos dijo que era un año que íbamos a vivir la sobrenaturaleza de Dios. Y Dios hizo tantas cosas maravillosas, y debes contarlo, como esta mujer de flujo de sangre. Debemos honrar a Dios como María Magdalena. Pero ocurren distintas razones, no solamente por las que le buscamos, sino condiciones como le buscamos. Una es la razón por la que lo busco, y la otra es la condición que yo tengo cuando lo busco. Puedo buscarlo sin merecer nada, porque le fallé recontra mal. Y había una mujer que era esposa de un profeta. El profeta se llamaba Oseas. Y Oseas ministró en un tiempo donde la nación Israel se había pervertido, estaba un desastre. Y entonces Dios dice: bueno, ¿sabes qué? Quiero que te case con esta mujer. Esa mujer te va a ser infiel, ya Dios le aclara. Pero lo que quiero mostrarte es cuánto yo amo a Israel. Así que él se casa con esta mujer. Esta mujer ya tenía una vida ligera, y luego de tener algunos hijos lo deja y se va con los amantes, se prostituye. Y en esa época, cuando se quedaban en la prostitución porque habían perdido todo lo que tenían, entonces pasaban a ser como esclavos, como hoy es la trata de blancas. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Y ella estaba, dice, que allí desnuda en el remate de mujeres. Y llega el profeta Oseas con una orden del Señor y dice: ¿sabes qué? A ella, paga el precio por ella. Cómprala de nuevo para que vuelva a ser tu esposa. Wow. Y Oseas fue y lo hizo. Cuando Oseas hace eso, porque los profetas hacían actos que representaban lo que Dios quería hablar. Y cuando Oseas hace eso,
Entonces Dios dice, dile ahora a la nación, porque la nación lo iba a criticar. Mira, encima que lo que le hizo, lo que no sé qué y todo lo que usted sabe. Y ahora encima este tipo, pero qué pavote que es, fue y encima la paga y la vuelve a traer a la casa. Entonces él le tenía que dar una palabra a la nación y decirle, así como es ella, así es la nación. Le hemos abandonado a Dios. Hemos ido detrás de nuestros amantes, las cosas que más queríamos, y lo dejamos a Él. Pero el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo único a pagar el precio de nuevo para volver a traernos y hacernos suya por amor. No porque lo merecíamos. No porque lo merecíamos. Y mientras está enseñando esto Oseas a la nación, le dice Dios, dile este mensaje a la nación. Oseas capítulo 2, verso 14. Y él le dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ahí Dios le dice, ahora yo soy el que la busco. No es que ella me buscó. Yo fui a buscarla. Pero cuando yo la busco, la llevo. Y dice, y la voy a llevar al desierto y voy a hablar al corazón. Hay etapas en nuestras vidas en que Dios nos lleva al desierto. A veces en condiciones como esta, como la de la esposa de Oseas. Pero en otras ocasiones, como cuando Jesús fue bautizado, dice en Mateo capítulo 4 que Jesús, después de ser bautizado, fue lleno del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo fue al desierto. Porque en el desierto, cuando no hay nada, cuando uno pierde todo, cuando pierde la fama, los amigos, las finanzas, la gente, el pueblo, la multitud, las influencias, cuando uno pierde todo, lo único que te queda es volver a buscar a Dios. Cuando ya el celular no te suena, cuando ya los likes dejan de funcionar, cuando ya no te buscan, y entonces uno dice, algo hice mal, tengo que volver a buscar a Dios. Y a veces Dios nos permite y hasta nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Eso pasó con nosotros. Conocimos al Señor, bueno, yo tenía 20 años, Susi tenía 18. Nos conocimos en la iglesia. A mis 24 años nos casamos, ella tenía 21 en ese momento, todavía no había cumplido sus 22. Y nuestro corazón era servirlo, todo lo que queríamos era servirle. Nos casamos con propósito, los dos evangelizábamos, los dos amábamos al Señor. Ella cantaba lindo y yo refulero. Ella era linda y yo no tanto, pero bueno, Dios así es misericordioso. Y nos casamos con una misión de servir a Dios. Y comenzamos a servir, luego nos preparamos y luego fuimos ungidos como pastores y luego servimos como copastores y disfrutamos de la presencia de Dios y de la búsqueda. Yo recuerdo cada mediodía era detenernos una hora solo para orar. Parábamos todo, a la mañana para orar, al mediodía para orar, a la noche para orar. Porque me tomaba así, bueno, como Elías, oraba 3 veces al día ahí y el Espíritu Santo nos llenó. Y entonces nos pusimos a servir. No fue fácil nuestros comienzos. Financieramente no fue fácil. En relación no fue fácil. Pero Dios en su misericordia, cada vez que lo buscábamos, nos socorría, nos hacía vivir milagros, nos llevaba de un lugar a otro. Pero pasó el tiempo y todo comenzó a crecer. Me recibí, tenía la empresa, estábamos con la iglesia, las hijas, y entonces ya había mucha actividad. Y la oración se volvió como, bueno, hay que orar, Señor, gracias por lo que tengo que hacer, papá.
Al mediodía ya casi no había fuerzas, ya era Señor gracias, y a la noche. Y pasó el tiempo y la voz de Dios ya no estaba. Como cuando te desintonizás, ¿viste? Pusiste en la 97.7 y después comenzaste, y cuando menos te diste cuenta. Y cuando no escuchás la voz de Dios, te desorientas. Y entonces uno vuelve a ser natural, deja la sobrenaturaleza, Dios pierde los frutos. Y Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, separados de mí nada podéis hacer. Hasta que Dios nos empuja, nos saca del país, y esta palabra Dios me habló y me dijo, te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Y no es fácil. No es fácil cuando te das cuenta que en un momento pierdes todo. Lo que pasa es que ahí te das cuenta que perdiste todo, pero ya lo habías perdido antes, solo que no te das cuenta. Porque si perdiste la comunión y la presencia de Dios, ya lo perdiste todo antes. Solamente que queda la consecuencia de la bendición de Dios que había estado sobre nuestras vidas. Y en ese tiempo de desierto fue más duro todavía. Solos. Ya no teníamos los amigos que teníamos aquí. Los amigos que teníamos aquí tenías el mecánico para el auto, el dentista, el médico, la hermana que le ayudaba a hacer esto, el otro que me ayudaba a hacer lo otro. O sea, tenía un montón de gente. Cuando estábamos mal salíamos a hacer algo, pero siempre estábamos ocupados. De repente nos quedamos así. Las niñas eran saliendo de su niñez, en su preadolescencia. Se quedaron sin amigos. En otro país, sin conocer el idioma. Aquí teníamos 4 horas de clase. Cuando llovía ya no había clase. Cuando había piquete ya no había clase. Cuando teníamos feriado un lunes, ya había otro feriado el viernes. Llegamos allá a otra cultura. El primer día que llueve, yo no le mandé a mi hija a la escuela. A la tarde me llaman de la escuela y me dice, ¿por qué no vinieron sus hijas? Dije, porque llovió. ¿Y qué? Me dijeron. Acá podía tener 15 falta, más 10 extra, más otra 10 de misericordia. Allá tenía que tener 5 faltas y después tenía que justificarla todo, porque si no, terminabas preso. Acá teníamos 4 horas de clases, allá en 6:30, 7 pasaba el colectivo a buscarle, 3:30 regresaban, llorando en la escuela. Fue muy difícil. Pero lo más difícil es que no puedes escuchar a Dios. En esas aflicciones parece que Dios está lejos. Parece que Dios no te escucha. Voy a decir, Dios. Y esa palabra, te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Comenzamos a orar en casa, comenzamos a buscar a Dios y de repente Dios comienza a hablarnos. Y todo lo que era oscuro comienza a brillar. Todo lo que era apagado comienza a reverdecer. La iglesia en la que estábamos pastoreando, comenzamos con 8 miembros. Y de repente el Espíritu Santo entra, se duplica la iglesia, se vuelve a duplicar. La presencia de Dios comenzó a manifestarse, el bautismo del Espíritu Santo. Los vehículos se paraban afuera de la iglesia, la gente pasaba, aunque no eran ni siquiera cristianos. Algo Dios hacía y los atraía porque su presencia estaba ahí. Y de repente Dios un día me muestra así como, ya lo he contado antes, pero el Señor me dijo que se lo cuente ahora de nuevo. Y yo estaba orando y disfrutaba tanto de su presencia, era tan hermoso. Literalmente cuando tenía que llevar a Nati y a Bruno, que trabajaban en otro lugar, y en ese momento nos habíamos quedado con un solo vehículo, entonces tenía media hora o 40 minutos para ir, media o 40 minutos para volver. Así que los llevaba, iba con ellos, pero a la vuelta no volvía solo.
Yo literalmente sentía cuando el Espíritu Santo se sentaba, cuando podía hablar con Él. Y hacía algo que alguien que me miraba podía decir, este tipo está loco. En los trancones, ¿cómo se llama? Cuando se dice trancones también. En los amontonamientos ahí, los vehículos no corrían. Entonces yo me quedaba y le tomaba de la mano así y seguía hablando. ¡Wow! El auto se llenaba de la gloria de Dios. A mí ya no me importaba, ¿viste? Cuando vos estás acelerado, ve. No. Porque en el desierto volví a escuchar su voz, a sentir su presencia. A Susi le pasaba algo parecido. Ella se quedaba en la casa cuando yo me iba a la facultad a estudiar. Ella se quedaba meditando en la palabra 3, 4 horas. Y yo volvía y ahí estaba ella ya en la presencia de Dios. Dios cambió nuestro desierto en un manantial de aguas. Después nos manda a regresar. Y en ese tiempo de tanta gloria y que yo estaba sola, así como en esa carretera, pero yo a solas con Él, me veo en una visión, pero yo fuera de la carretera. Ahí estaba toda no se dice carretera, ¿cómo es? Perdón. Toda la autopista de 5, 6 líneas. Y yo me vi así como afuera. ¿Viste como cuando alguien pone... no es garita, pero es un lugar alto donde mira, así como en el mirador, cuando tenés un salvavidas, entonces estás así. Y yo me sentía ahí arriba, viendo todo el mundo correr, pero yo quieto, disfrutando, tranquilo. Y de repente el Señor me pone adentro así, como que movió la casilla y la puso adentro. Me dijo, te voy a volver a poner en un lugar donde todo corre. Y es lo que Él hizo cuando nos trajo aquí. Pero me dijo, ¿qué decisión vas a tomar? Yo le dije, Señor, cuando esté en el lugar donde todo corra, yo quiero seguir estando a solas contigo. Pasaron 12 años y todo está corriendo muy rápido. Y ver los milagros, verlos a ustedes, ver lo que el Espíritu Santo hace, sus familias, sus vidas. Es que ahora estamos en la carretera, todo corre. Todo corre. Y hay momentos en que el Espíritu de Dios te lleva al desierto. Pero hay otros momentos en que uno tiene que decidir ir al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero en Mateo capítulo 14, cuando todo el mundo venía donde Él estaba, verso 13, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Uno tiene que elegir, o el Espíritu de Dios te lleva a un momento al desierto, o tú tomas una decisión y dices, yo no tengo que esperar que algo duro pase, yo tengo que decidir ir a buscar a Dios. No tengo que esperar una crisis, tengo que madurar y yo mismo tengo que ir a buscar a Dios. Jesús lo había entendido, que el poder no era propio en Él, sino que el Espíritu de Dios estaba en Él. Y en ese tiempo que Él estaba a solas, la palabra dice que Jesús veía al Padre hacer lo que iba a ocurrir en el día. Y lo que el Padre le veía, lo que Él le veía al Padre hacer, Él hacía. Nuestro tiempo de búsqueda con Dios no es poca cosa, ni es tiempo perdido. Es allí cuando lo vuelves a oír y cuando lo vuelves a ver. Estamos por entrar en un nuevo año y podemos hacer lo mismo que este año, seguir corriendo, pero no buscándolo. O podemos preparar estas semanas que quedan y prepararnos para ver a Dios, para buscarlo con todo el corazón. No esperar que algo difícil ocurra, sino que ir al desierto. Yo quiero estar contigo. Muéstrame, Señor, si este es un año de edificación. No podré edificar si Jehová no edifica la casa.
Y lo dije el viernes, lo repetí esta mañana y te lo repito ahora a la noche. Como a las 3 y tanto de la mañana el viernes, luego que el jueves se habían ido todas las mujeres al campamento, en casa estaba yo solo teóricamente. Y 3 y algo de la mañana el Espíritu Santo me despierta, no me deja dormir. Daba vueltas, me fui al comedor. Dije, Dios, ¿me quieres decir algo? ¿Me quieres decir algo? Me fui a preparar un té y el Espíritu Santo me dijo, es tiempo de nuevo de buscar a Dios. Y ese es el mensaje que le darás a la iglesia. Es tiempo de buscar a Dios. Y me llevó a este pasaje de Oseas, pero en el capítulo 10 dice, haced para vosotros barbecho, o sea, dejen las cosas. Era un año que los dejaban ahí para que todo vuelva a tener. No sembraban, no cosechaban, sino que la tierra sola se volvía a abonar. Era como parar. Era como detenerte. Y dice, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Es un tiempo, era un año donde había que detenerte para buscar a Dios. Siempre que busques a Dios, el mundo te dirá o tu mente te dirá que estás perdiendo tiempo. Ser barbecho era parar, detenerte. No digo que son 365 días, no estoy hablando de tiempos calendarios, pero sí es un tiempo donde uno tiene que tomar conciencia. Porque cuando uno se detenía solo para buscar a Dios, y esto fue lo que el Señor me hizo entender en estos días que seguí meditando, y es que antes Él me llevó al desierto porque quería hablar a nuestro corazón, restaurar nuestra relación con Él para traernos a un nuevo tiempo aquí a Argentina. Pero ahora me está diciendo, toma tú la decisión de ir al desierto y buscarme, porque hay un nuevo tiempo al que yo quiero llevarles. Es un tiempo de buscar a Dios. Ya el desierto no es como un castigo. No, el desierto es un placer. El tiempo a solas es un placer donde te encuentras con Dios. Quiero invitarte, iglesia, familia del avivamiento. No esperes que algo difícil te lleve. No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, dice la Biblia, que si no son sujetados con cabestros, no te buscan. Porque Dios, si quiere hablar con nosotros, es para guardarnos de algo difícil o para movernos a algo glorioso. Jamás Dios nos va a llevar para un retroceso. Dios siempre nos lleva para un avance. Quiero invitarte a ponerte sobre tus pies. Y si quieres aceptar esta invitación, díselo con tus propias palabras. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen, y a ellos hará conocer su pacto.